¿Y qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy vamos a incendiar el internet con un recuerdo sobre esta ciudad de México que es súper surreal. Hoy traigo para ti la visita a los museos donde se expuso el trabajo tanto de Rammstein como de Till Lindemann. Y si tal cual como te lo he mencionado en otros videos, nunca está por demás salir del agujero y visitar de vez en cuando un museo. Y en este caso fue tremendamente satisfactorio, ya que las fechas donde se iban a exponer los trabajos siempre se me pasaron, así que fue caída por casualidad uno al Museo de San Carlos, donde se presentaron las distintas fotografías del disco Sehnsucht y de algunas que se hicieron también para Marilyn Manson, como te decía, en el Museo de San Carlos, ubicado en el centro de la Ciudad de México. Fue una cosa súper curiosa e interesante, puesto que no solo estaba ambientado, sino que el público fue la cosa más interesante y sui generis, ya que el fotógrafo, del cual te dejaré el nombre en los apartados pertinentes, ya había hecho tapas para otros discos de otras bandas. Entonces es un trabajo reconocido, surreal, agresivo, tomando en cuenta también al tío Adolfo y cosas de ese tipo medio sórdidas. Generó estas tapas muy curiosas, muy interesantes, y que bueno, definitivamente habían, como te decía, atraído a cualquier tipo de público. Lo más notorio y llamativo fue que había mucha gente por arriba de los 40-45 manifestando su gusto por ambas bandas, por ambos tipos de expositores del metal, tanto Manson como Rammstein. Y aunque solamente eran las fotografías de las tapas con algunas de las canciones emblemáticas de cada disco y no exponían más, fue demasiado interesante estar ahí parado. Como fan tal vez de Rammstein o de Manson, ubicas perfectamente cuáles son las rolas más emblemáticas de cada disco, y en este en particular, que fue tan premiado y tan disco de platino en tantos países, el Sehnsucht pues tiene obviamente Engel, uno de los tracks más famosos, pero sin lugar a dudas y por encima de todos, creo que el más reconocido siempre va a ser Du hast. Entonces pues fueron los temas que estaban ahí puestos que hacían más agradable el paso. En sí la museografía era muy pequeña, la verdad, por la cantidad también de fotografías específicas de estos grupos. No había mucho más que ver. El resto de las salas que fueron implementadas para este fotógrafo, del que el nombre escapa a la memoria, era mucho más amplio, con algunas cédulas, y tampoco venía ninguna de las opiniones de algún integrante de la banda que se refiriera al trabajo. Entonces, de forma un poco escueta y pequeña, pues bueno, se dejó esta exposición por algunos días. Venían con varias significancias de seguridad, que no hicieras ningún tipo de desmán. Y pues bueno, eso fue por lo menos en San Carlos esta experiencia que se prestó para pues difundir un poco más la cultura. Ya de manera solitaria, Lindemann estaría presentando la exposición de su primer libro en un pequeño museo de diseño en la delegación Cuauhtémoc, muy cerca de la zona de teatros, casi pegado a la Arena México, una que estaría llena de sexualidad, llena de dolor, llena de sangre y muchas lágrimas. Era una museografía totalmente en sepia. Todas las esculturas eran obviamente dildos, sangre, situaciones de sadomasoquismo, y mucha gente que entraba, ya sabes, se ponía asustada. ¡Ay, hay unos dildos volando! ¡Ay, hay unos ángeles ahí con sangre! No sé qué, ¿no? Pero bueno, fue súper sorprendente darse cuenta que ya la estructura de escritura mental de Lindemann está totalmente recargada a ese lado. Estaba la iconografía del libro, muy interesante, y aparte tenían un libro en el que supuestamente tus impresiones iban a llegar a Alemania para que los pudiera ver.
Culturalmente hablando fue interesante estas dos exposiciones, ya que se abrían museos de larga tradición de pintura, de escultura, de arte clásica al metal industrial, a esta mecánica, a esta industria que solo sabe generar supuestamente odio y gente muy radical. La verdad es que ya de los que estábamos ahí como metaleros, conocedores del el producto, la música, y la gente que estaba asustada de ay, son chiches, ay, son algo, se dieron cuenta que va mucho más allá, que el arte habla por sí misma y que ya también el título de escritor, escultor, compositor es complejo, es muy amplio y funciona para este tipo de exposiciones. Así que si cualquier situación vuelve a regresar, no dudes en visitarlo. Finalmente toma en cuenta que muchas de estas exposiciones fueron promocionadas en las páginas oficiales y semioficiales dentro de Facebook. No era el tiempo tanto de TikTok y así. Entonces, antes de que estas páginas sucumbieran a las presiones de las más grandes, que pues en el amiguismo se prestan los boletos, se pagan para ir a Alemania a transmitir las cosas, a creer que ya por haberlos saludado una vez o hacer los covers son alemanes y casi sus hijos, hicieron las promociones pertinentes para poder ir a apreciar las obras en salas que, como te reitero, casi siempre estaban semi vacías, de tal suerte que cuando vuelva a pasar te invito a que vayas y te lo recomendará seguramente Don Muerte.